Cambiamos de tema porque vaya que nos costó entender el mensaje del presidente Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Y es que partamos del hecho que el estado de emergencia no es lo mismo que la cuarentena. Y mientras el presidente enumeraba las actividades económicas que se flexibilizan a partir de mañana, todos nos seguíamos preguntándonos si seguíamos en cuarentena o no. Ahora ya lo sabemos y lo tenemos claro. Pero es que a partir de mañana la cuarentena perforada que hemos visto en las últimas semanas continuará y probablemente se hará más intensa. Y hay varios factores que han convertido al Perú en lo que el diario The Guardian de Reino Unido ha calificado como la paradoja peruana. Analistas y observadores coinciden en que hay factores que han convertido al Perú en esto, en un caso de estudio internacional, porque vamos, que fue el primer país de la región en imponer las medidas estrictas que en otros países también se han aplicado con muchos mejores resultados. ¿Qué pasa? Un sistema de salud endémicamente precario, 70% de informalidad, 70% de peruanos que viven del día a día, un Estado además que ha demostrado incapacidad para hacer llegar oportunamente los bonos, los subsidios y las canastas de alimentos. Entonces el resultado es que al día 70 de la cuarentena tenemos pues eso, las colas en los bancos para cobrar el bono, las aglomeraciones en los mercados, que es el cóctel perfecto para la aglomeración y para el contagio. Entonces, así están las cosas y no es que a partir de mañana el virus deje de existir, estará entre nosotros, convive con nosotros y tendremos que adaptarnos a esa nueva forma de socializar. Lo que vamos a tener ahora con Lorena Ormeño es que va desgranado y se lo explica como con manzanas, cómo es la apertura de estas nuevas actividades, cómo va a funcionar cada uno de los rubros que ha mencionado en su mensaje el presidente de la República. Preste mucha atención. Declarar el estado de emergencia nacional a partir del lunes 25 de mayo del 2020 hasta el martes 30 de junio del 2020 y dispóngase el aislamiento social obligatorio, cuarentena. Fueron primero 15 días, hoy se cumplieron 70 y el 30 de junio serán más de 100. Poco más de 3 meses de aislamiento social para enfrentar la COVID-19, que en nuestro país ya ha dejado más de 3.200 muertos. Sin embargo, en la práctica, la disposición solo queda en el papel. Aglomeraciones, celebraciones en las calles, aislamiento social roto. Sin embargo, estos casos de extrema temeridad, aunque indignantes, no representan a la mayoría. En un país con el 71% de informalidad, parar la olla es lo que obliga a muchos a desafiar el contagio y salir a ganarse la vida. Qué pena, tierra de nadie. Esta semana, con 112.000 positivos y solo en Lima 1.200.000 puestos de trabajo perdidos, la Organización Mundial de la Salud anunció que Sudamérica sería el nuevo epicentro de la pandemia, siendo Perú el segundo país con mayor número de infectados. Así, el presidente Martín Vizcarra anunció la 5ª ampliación del estado de emergencia hasta el 30 de junio. Tenemos que aumentar 10.000 camas hospitalarias. Tenemos que aumentar 1.000 camas UCI para tener la capacidad necesaria y suficiente para atender la demanda actual y la futura. Esto va a ser en este proceso y en este periodo de la extensión del estado de emergencia. No solamente es tener la cama hospitalaria, sino también los medicamentos que se requieren y que se han visto que son los que dan resultados satisfactorios. También tenemos que hacer la compra para que estén distribuidos a nivel nacional e incluso también con tratamiento de las personas que con síntomas leves llevan su enfermedad en su domicilio. Electroshock gubernamental ante la imposibilidad del desconfinamiento, pues el Perú no cumple ninguna de las 3 recomendaciones de la OMS para levantar la cuarentena. Caída en el número de contagios, capacidad hospitalaria y medidas de control para el retorno a las actividades.
Aquí, donde a la curva ascendente se le llama meseta, donde médicos y gobiernos se enfrentan en plena pandemia y donde por décadas se impuso la informalidad, no hace falta prueba alguna para confirmar que estamos en cuidados intensivos. La cuarentena continúa, pero con cierta flexibilización. Está permitido los servicios de comercio electrónico para la venta de vestuario, calzado y electrodomésticos, así como para la provisión de útiles escolares y artículos para oficina. También los servicios de apoyo al diagnóstico, como odontología, rehabilitación, reproducción humana, veterinarias, entre otros servicios médicos diferentes a los relacionados a la atención de la emergencia sanitaria del COVID-19. Delivery por aplicativo, cafetería, venta de libros, peluquería, servicios a ser recibidos en casa. Al día de hoy hay 40 proyectos mineros ya aprobados, el Ministerio de la Producción ya aprobó el 100% de la cuota de pesca, tenemos el Ministerio de Vivienda con 200 proyectos inmobiliarios ya aprobados. Esta fase 2 es un énfasis en el control y fiscalización posterior. Volverán además los deportes profesionales sin contacto y el fútbol, aunque como en Europa con partidos sin público, lo que representará para los clubes una reducción del 30% de sus ingresos. Pero ¿cuáles serán los protocolos para el retorno? Les van a controlar la temperatura, les van a hacer sus pruebas también, pero cuando hay choque de ellos, cuando hay juego, hay fluidos. Entonces yo pienso que ahí la vigilancia va a tener que ser bastante exhaustiva de, al término del juego, el lavado inmediato con bastante agua y jabón. No los puedes desinfectar porque no puedes usar desinfectantes, pero sí agua y jabón, y con el control, ¿no?, de lo que son las pruebas rápidas. Similar protocolo en todos los deportes y en las empresas, taxis y transporte público, 50% de aforo y fiscalización permanente. Los puntos principales están en relación a la limpieza y desinfección, al personal y las características del personal de acuerdo a la edad, al peso, a la ocupación, es decir, al nivel de riesgo que tenga la población, los controles de temperatura, los controles de las pruebas de repente rápidas que se tengan que hacer, tanto para el regreso como para el reingreso. ¿Y cuál será el real impacto de esta reapertura económica? 10 entra ahora en mayo, ¿no es cierto? 10 en junio, pero no va a llegar a 100. Si llegará a 90, nomás ahí se para, porque hay actividades que nunca van a volver. Ese declive se va a volver a recuperar poquito a poco todos los meses, hasta agosto, que culmine la fase 4 de entrada. Pero hay una fase 5 que no está escrita, que es la que no va a volver. Por ejemplo, no va a haber turismo todavía por un par de años, por lo menos. Transporte masivo, como lo conocíamos. Restaurantes abiertos al público, como lo conocíamos. Eso no va a volver. Tampoco cines, ¿no?, ni gimnasios. Ninguna actividad, digamos, que congregue mucha gente va a volver. Misas, ¿no? Matrimonios, olvídate de discotecas, ¿no? Eso no va a volver hasta que haya vacuna. Durante la cuarentena, la economía operó al 44% de su capacidad y en 15 días, en marzo, el Producto Bruto Interno decreció en 16%. Martillazo negativo en nuestros bolsillos. Más cuando por la informalidad, los ambiciosos planes de rescate económico no llegaron a tiempo. Cada semana que pasa, que estamos encerrados en cuarentena, se pierde aproximadamente un punto de crecimiento, un punto del producto. Y de ese punto, la mitad, un poco más, lo aporta el sector formal. Entonces, sí es importante que estas fases de reapertura se vayan dando de manera ordenada, de manera estricta, cumpliendo los protocolos para minimizar la probabilidad de que surjan más contagios, porque efectivamente un rebrote masivo en el que muchas personas se contagien, que obliga al gobierno a implementar otra cuarentena súper estricta, sería muy complicado en materia económica, ¿no? Sería difícil de aguantar un golpe así. El virus viaja en combi. Y entonces estar en una combi 2 horas es terrible. Eso hay que restringirlo. ¿Cómo lo restringimos? Prohibiendo el aforo, ¿no? Tú no puedes circular con gente llena como antes, pero para que eso sea posible vas a tener que cambiar los horarios. Un grupo entra a las 7 de la mañana, otro a las 8, otro a las 9, otro a las 10 de la mañana, y por turno, ¿no? Un día sí, un día no de trabajo. Porque de nada sirve que tú, en una empresa formal, ¿no?, esté impecable, limpiecita, llena de cloro, a la entrada te dan
guantes, tú usas máscara, de nada sirve eso, lo pierdes a la hora de salir de trabajo, ¿no? Cuando vas a tu casa, pierdes todo ese esfuerzo de todos porque te metes en un micro de 50 personas. ¿Cuánto costará a la salud reactivar la economía? El presidente no lo dijo, pero duplicar camas habla de más contagios. Debió decir, compatriotas, preparémonos para un aumento de infecciones. Eso es parte natural del estar abriéndonos y de volver esta vez a incorporarnos a la apertura económica. Pero no se preocupen, que estamos por aumentar el número de camas, tanto en UCI como las camas hospitalarias en general. Pero nos debe alertar, no nos debe caer como sorpresa. A más desplazamientos, más peligro. Para Miguel Palacios, decano del Colegio Médico, la respuesta sería adicionar a la cuarentena un plan de cercos epidemiológicos para las zonas más afectadas que podrían detener el avance del virus. Hay lugares, distritos de Lima, que no son más de 10, que tienen una alta cantidad de personas contagiadas. Por ejemplo, San Juan del Lurigancho. Y no es todo San Juan del Lurigancho. Están identificados algunas avenidas, algunas calles y 2 a 5 asentamientos humanos. En esos lugares tiene que aplicar el cerco epidemiológico, que significa cerrar completamente la zona para impedir que personas salgan y que personas entren dentro de esa zona roja. Por supuesto, asistiéndolos desde el punto de vista social, nutricional. Y no basta con 2 semanas ni 10 días. El verdadero cerco epidemiológico en esa zona es por 30 días. Para Palacios estamos entrando en la etapa más dura y de decisiones prácticas dependerá soportar. ¿Pero lo estamos haciendo? Las personas que toman la decisión, métanle matemática, ¿no? Justo dejan salir 50% de los buses. ¿Ese es el número correcto? ¿Se ha hecho una función para determinar cuál es el máximo de buses que puede salir para atender a la mayor cantidad de gente? ¿Se ha hecho de esa manera? Si fuera así, expónganla, la pueden utilizar en Aprendo en Casa. Durante 70 días, Marco Loret de Mola, experto matemático, ha analizado la curva, el martillo y el baile del contagio en la cuarentena y pese a todo, quizá hay esperanza. Hasta el día de hoy, sábado, estamos cerrando la semana con un porcentaje menor de crecimiento que la semana pasada, cosa que nos anima y debemos ser cautelosos también y esperar los resultados de la siguiente semana para ver si ya empezamos a ingresar a una especie de meseta, una especie de plano, ¿no? ¿Cuándo sería la meseta? No se sabe. De hecho, algo muy importante que tiene que hacer el Estado es mantener la cantidad de pruebas, la mayor cantidad y la mayor calidad de las mismas, para de esa manera saber si estamos dando pasitos hacia adelante o no. Curva o meseta, el tiempo lo dirá, pero con el sistema de salud ya colapsado, cada vez más mueren esperando una cama en un hospital o en la puerta de una clínica al no poder pagar sus altos costos. Aunque hace un mes se aprobó un decreto en el que el Estado anuncia que pagará el costo de atención privada. El problema es que ese decreto legislativo ha devenido solo en lírico. No se está aplicando después de un mes, porque no se han puesto de acuerdo los 3 actores, que son Salud, el CIS y la Asociación de Clínicas Particulares. Y hasta ahora están negociando el tarifario por aplicarse. Yo pienso que debería el Estado ser mucho más flexible y pagar lo que haya que pagar. No puede ser que tengamos la norma, ese decreto legislativo, y sin embargo no se aplique y haya gente que tenga que pagar 100 o 200.000 soles por atenderse para curarse un COVID-19. Hay gente que no tiene el dinero y los que no lo tienen también hipotecan su casa, venden sus automóviles. La realidad del papel versus la realidad pura y dura. Así vivimos esta pandemia, sin un manual anti-COVID que debería obligar a las autoridades locales a hacer su parte. Es hacer un llamado a todos los alcaldes, a los 1.780 alcaldes del Perú, para que ellos en estos momentos, la historia ha querido que la salud de sus pobladores esté en sus manos, ni siquiera del gobierno, esté en manos de los alcaldes. Son los que tienen que organizar a sus brigadas vecinales, organizaciones sociales, etcétera, para poder apoyarse en estas organizaciones sociales para hacer labor sanitaria, pero con la comunidad ya.
Al día 70, el virus avanza al sur del país. Otra vez el presidente apeló a nosotros. No bastan políticas si no nos lavamos las manos, si no nos colocamos bien la mascarilla, si no evitamos las aglomeraciones, si no empujamos todos hacia un solo lado. Siempre habrá algunos peruanos que en este contexto prefieren lo fácil, la crítica artera, y al final claramente se evidenciará quienes contribuyeron con su esfuerzo a la búsqueda de la solución y quienes trataron a punta de poner zancadillas de que no logremos el objetivo.